Hola a todas y todos. En este video voy a explicar no solo por qué cuesta tanto salir definitivamente de una relación con un psicópata narcisista o de una relación psicopática si se quiere, sino también voy a intentar brindar respuesta a algunas preguntas que son muy frecuentes en terapia por parte de víctimas de esta clase de sujetos. Incluso son las mismas preguntas que se pueden encontrar en foros destinados específicamente a víctimas de violencia doméstica, a víctimas de relaciones con psicópatas narcisistas, aun cuando estas personas llevan ya varios años de proceso terapéutico. Es decir que, aunque estas personas han salido de una relación o están intentando salir de una relación, aún con acompañamiento profesional, estas preguntas siguen vigentes, lo que quiere decir que quizás en sus respectivos espacios de terapia no están encontrando el tipo de información necesaria para satisfacer estas curiosidades. Así que, si sos una persona que siente que está atrapada de manera viciosa en una relación con una persona psicópata, narcisista, o si tenés alguna amiga en una relación de este estilo, o si sos terapeuta de alguien, digamos, atravesando una relación similar, quédate que este video es para vos. Bueno, antes de arrancar hay que hacer algún tipo de aclaración. En primer lugar, cuando se usa la palabra psicópata, esto por lo general tiene la capacidad de hacer que la gente piense en asesinos seriales como por ejemplo Hannibal Lecter o Patrick Bateman, el de Psicópata Americano, como una especie de asesinos seriales o ese tipo de cuestiones. Estos, si bien pueden ser tipos muy especiales de psicópatas, los psicópatas a los que hago referencia en este video son los denominados psicópatas integrados, también conocidos como psicópatas narcisistas, que son perfiles que tienden a camuflarse entre la gente común y corriente y cuyas características no voy a mencionar en este video, pero sí voy a estar subiendo a la brevedad algún videíto o algún otro tipo de material como para que se puedan identificar rápidamente las banderas rojas y se los pueda detectar rápidamente. Lo único que me gustaría que quedara claro en este momento es que si por esas casualidades estás en una relación que vos sentís que saca lo peor de vos crónicamente o que sistemáticamente te hace sentir que te dañan, que te humillan, si convivís con esta sensación de que lo mejor para vos sería alejarte de la persona que tenés al lado y no podés, o si tu círculo de amigos, tu familia, la gente que te quiere te está pidiendo, te está insinuando o aconsejando que te alejes de la persona que tenés al lado y vos, aunque en algún punto sentís que tienen razón, también tenés una enorme dificultad para hacerlo, o si has intentado dejar a esta persona y te encontrás consistentemente volviendo con ella una y otra vez, ruptura tras ruptura, las chances de que estés actualmente en una relación con uno de estos personajes, con uno de estos psicópatas narcisistas, son realmente altas. No quiero decir que son chances o probabilidades concluyentes, pero sí son bastante elevadas. No obstante, para que te saques las dudas, más adelante, como te decía, voy a estar subiendo algún otro tipo de material como para que puedas identificar no solamente cómo se comporta un psicópata narcisista, sino también cómo procede en el marco de una relación. Y ahora sí, ¿por qué resulta tan difícil salir de manera definitiva de una de estas relaciones y por qué duele tanto? ¿Por qué es tan dificultoso para las víctimas de estas personas alejarse de una vez y para siempre de estos psicópatas narcisistas? ¿Por qué a medida que pasa el tiempo no van logrando realizar el duelo, no van mejorando? ¿Y por qué a veces tienden a recaer vez tras vez en la misma relación con la misma persona, aún a pesar de que tras cada ruptura van quedando aún peor? Vamos a mencionar 5 aspectos, 5 mecanismos que de alguna manera explican los motivos por los cuales es tan difícil para la víctima dejar atrás a alguien que les está haciendo tanto daño. En primer lugar, porque el efecto de haber estado en un vínculo de estas características es de por sí traumático y constituye un tipo muy particular de trauma sobre el que se tiene poca información o que no todo el mundo conoce. Es un trauma relacional complejo tipo 2
también llamado trauma relacional complejo de traición o simplemente trauma de traición. En segunda instancia, porque esta relación de alguna manera ha atentado contra los sistemas de apego de la víctima, generando en ella una especie de apego muy particular hacia la propia figura de aquel que le hace daño. En tercera instancia, vamos a hablar de un tipo especial de amnesia, llamado, hablando mal y pronto, amnesia perversa, en el que la víctima recuerda a veces solamente lo bueno, se olvida de lo malo que le han hecho, y vamos a explicar un poquito los mecanismos neurofisiológicos a través de los cuales este proceso tiene lugar. En cuarto lugar, vamos a estar hablando de un fenómeno que en lugares científicos o Vox Populi se conoce como síndrome de Estocolmo. En realidad tiene otro nombre, le vamos a llamar inhibición transmarginal, que es un mecanismo que básicamente explica las distintas reacciones que puede tener un organismo frente al dolor crónico o al daño sostenido. Y por último, vamos a estar hablando de un efecto que se llama inversión del locus de control en la víctima, o lo que algunos autores han llamado el pasaje al lado oscuro por parte de la víctima, en el que la persona se cuestiona a sí misma si de hecho no es ella la psicópata de la relación y no a la inversa. Una de las características distintivas de haber estado en una relación con un psicópata es que terminar esta relación no es como terminar cualquier otra clase de relación, no es que simplemente se va a procesar un duelo o hay que olvidar a un ser querido y ya. El salir de esta relación o el haber estado en esta relación o el continuar estando de manera crónica y sucesiva en esta relación forma o deja como secuela una forma muy particular de trauma, como les decía recién, que se llama trauma relacional complejo de traición o trauma relacional complejo tipo 2, cuyas características vamos a ver más adelante. Y como se trata de un trauma, de una especie de hematoma psíquico, el mero paso del tiempo no lo cura. Es preciso tener un tratamiento adecuado, hacerse de las herramientas apropiadas para poder superar los efectos devastadores y duraderos de este tipo de trauma relacional. ¿Por qué decimos que esto es un trauma? Por varios motivos, pero vamos a empezar encarando el segundo de los 5 puntos que les había mencionado recientemente. Uno de los motivos principales por los cuales esto constituye un trauma es porque atenta contra una de las características principales de la salud psíquica en los seres humanos, que es que atenta contra el sistema de apego. En el mundo de la biología, los seres humanos, al igual que todos los mamíferos y algunas especies de aves, venimos dotados, perdón, me distrae el gato, de lo que se llama un sistema de apego. Cuando hablo del sistema de apego, a lo que estoy haciendo referencia es que los seres humanos, al igual que todos los mamíferos y varias especies de aves, venimos dotados al mundo de un sistema que asegura la conexión emocional intensa con ciertos seres de nuestra especie, con quienes hemos adquirido una cualidad vincular que nos permite sentir seguridad y protección. El psicópata, de alguna manera, se asegura de establecer este enganche emocional, este vínculo emocional en la fase de conquista o la fase que se ha dado a conocer como bombardeo de amor o love bombing. En esta fase el psicópata te estudia meticulosamente, te pregunta por tu vida, qué te gusta, qué te interesa, te pregunta por tu historia, no porque le interese compartir estos aspectos de la vida, sino porque está tomando nota. De alguna manera está recabando información para construir un personaje que luego te lo va a mostrar o te lo va a proyectar para generar una alta dosis de compatibilidad. Aquí ya se empieza a gestar otra de las artimañas u otra de las técnicas que usa un psicópata en la fase de conquista, que es la alma gemelización, ¿no? El empezar muy seguido a decirte que sos el amor de su vida, que son almas gemelas, que no puede creer el haberte encontrado,
De esta manera él también se muestra como asombrado, contento, entusiasmado, que es todo fingido, nada de esto existe, nada de esto es real, con el solo propósito de inyectar en la mente de la víctima la idea de que por fin ha encontrado ese ser tan especial, ese ser que finalmente pareciera que sí, ahora sí, es el amor verdadero, lo cual de alguna manera hace que a nivel cerebral haya enormes secreciones de un químico llamado feniletilamina, que es un neurotransmisor con propiedades muy similares a las de las anfetaminas, que es el que está asociado a este estado o esta sensación de profundo enamoramiento o de sensación pasional bien característica de los estados amorosos. En una segunda instancia, en una segunda fase, ya la fase de descarte, que es cuando el psicópata se aburre de sostener el personaje y se aburre, por supuesto, de su pareja, de su víctima, la retirada de su cariño o incluso el distanciamiento del lado de la persona psicopática va a producir un efecto muy similar al síndrome de abstinencia, digamos. Si bien este síndrome de abstinencia explica en parte por qué la ruptura duele tanto, el problema no termina ahí. El trauma viene gestado justamente por una característica particular de esta clase de relación que tiene que ver con lo siguiente. Cualquier pareja, por sana que sea, puede terminar, por los motivos que fuere. Como dije hace un rato, puede ser que dos personas que se llevan bien o dos personas sanas tengan que afrontar escenarios difíciles como la infidelidad, el engaño, la desilusión, la decepción, la mentira o lo que fuere. Y en mayor o menor medida las personas relativamente estables pueden reponerse a esto, pero en el caso de la relación con un psicópata narcisista, la parte traumática, el factor traumático, viene dado por el hecho de que el núcleo del dolor no está en la infidelidad y no está en la mentira, sino que está en que a lo largo de toda la relación nada fue verdad. El psicópata se aseguró de generar en el psiquismo de su víctima esta sensación de seguridad y esta persona que se ha entregado, que ha proyectado, que se ha ilusionado, que ha gestado planes a futuro y demás, se da de golpe y porrazo con una realidad crudísima, que es que el psicópata jamás quiso de veras. En todo momento lo único que existió fue un plan orquestado, sistemático, meticulosamente planificado para obtener beneficios de cualquier tipo. Pueden ser beneficios económicos, pueden ser beneficios emocionales, pueden ser beneficios sociales, puede ser elevar el estatus de esta persona que por lo general tienden a vivir de una manera parasitaria. El psicópata se hace de los bienes de la víctima, bienes materiales, bienes personales, bienes relacionados a sus valores y principios, ¿no? Y esto ha sido así intencionalmente. Duele mucho, a veces tengo que decirle a mis pacientes, esta persona no te quiere, no te quiso, nunca te va a querer y no está llorando por vos en este momento, no te está extrañando. Para esta persona su víctima fue simplemente un objeto, una cosa, un medio para un fin. Y esto es algo que una persona nunca se espera, ¿no? Justamente el impacto viene dado por el hecho de que cuando el sistema de apego ha tomado, digamos, como referencia de base segura a una persona, frente a esa persona nuestras defensas están completamente desactivadas. Nosotros no sentimos que tengamos que defendernos, no sentimos que sea necesario protegernos de aquellas personas de quienes justamente esperamos protección. Por eso,
el enterarnos, digamos, de que en todo momento esta persona nos ha estado provocando daño a propósito, es un efecto de alto impacto en todo el sistema de apego, porque ahora, a nivel incluso biológico, los algoritmos bioquímicos están dando dos señales opuestas. Por un lado, tengo la sensación de miedo ante esta persona, de quien quiero alejarme, de quien siento que me está haciendo daño, me quiere hacer mal y yo necesito irme de esa relación. Y este miedo provoca en mí justamente una necesidad de activar mecanismos de lucha o huida, como suele ser habitual. Y por el otro lado, esa sensación de separación, esa sensación de distancia, gatilla lo que algunos autores han dado en llamar el sistema de pánico. El sistema de pánico es diferente al sistema de miedo, no solamente porque las respuestas son distintas, sino porque reclutan circuitos neurales que también son bastante diferentes. Como dije hace un momento, en el sistema de miedo, donde quizás esté implicada a nivel cerebral la amígdala del sistema límbico, las respuestas habituales de los mamíferos y de los seres humanos son de lucha, huida o paralización. En el caso de las demás especies, por ejemplo, frente a un peligro, pelear o huir suelen ser estrategias que salvan la vida. Paralizarse tiene la ventaja de convertir, digamos, al organismo que se queda paralizado en un blanco menos visible para el depredador. Quien alguna vez haya escuchado a un niño o una niña que se ha perdido en un supermercado o en un shopping center, reconoce que ese llanto en particular es muy diferente al llanto del niño que tiene un berrinche porque no le han comprado algo, o es diferente al llanto de un niño que, por ejemplo, se ha lastimado. El llanto angustiante de un niño que ha perdido a su madre, que ha perdido su figura de referencia, su marco de seguridad, es un llanto desgarrador, desesperanzador, que hace que los demás adultos reconozcamos ese llanto como alguien que está en peligro. Pero este tipo de miedo a verse separado de la figura de referencia no detona conductas de lucha o huida, sino que detona conductas de búsqueda, conductas de exploración. Por eso decimos que son mecanismos diferentes. El mecanismo del pánico, que es el que se dispara en las especies mamíferas cuando son separadas de la figura de seguridad, es el mismo mecanismo que está implicado, según los estudios por imágenes, en los ataques de pánico, por ejemplo. En otras palabras, como para que quede un poco más claro, dentro de la misma persona comienzan a surgir, a nivel biológico incluso, con por supuesto su manifestación psicológica, dos tendencias en direcciones contrarias. Por un lado, la necesidad de ponerme a salvo de alguien que me está dañando, y por el otro lado, el impulso irrefrenable de buscar a la misma persona para que me brinde seguridad. Es convivir con el miedo a que me lastimen y con el miedo a separarme de la persona que justamente es la que me está lastimando. Por eso, el trauma viene dado no solamente por el elemento sorpresa de que he sido traicionado frente a alguien ante quien yo me hallaba sin defensas de ningún tipo, porque no estaba esperando que me lastimara de ninguna manera. Me doy con que en todo momento me estaba lastimando a propósito, pero ahora también tengo esta sensación ansiógena de tener esta dicotomía interna irresoluble de querer alejarme y al mismo tiempo querer acercarme frente a la misma persona que enmascara o engloba dos versiones muy diferentes de sí mismo. Por un lado, esta persona ideal, que era mi alma gemela y sigue siéndolo para mi sistema de apego, y por el otro lado, esta cara perversa que se ha aprovechado de mí, que ha sentido en todo momento que tiene derecho de hacerse de lo que es mío
y que está dispuesto a cruzar todos los límites y todas las fronteras con tal de obtener lo que quiere, sin importar cuánto daño me genere. A nivel neurofisiológico, en este proceso están implicados, por ejemplo, órganos como el periacueducto gris, la estría terminal y otras zonas del cerebro medio, con la correspondiente estimulación de distintos receptores de glutamato, lo cual genera una sensación de dolor anímico muy grande, que incluso se corresponde con dolor físico. Es como una quemazón en el pecho, es como un vacío, es como si literalmente la sensación es como si a uno le hubieran arrancado el corazón. Y el único tipo de alivio que suele calmar esta clase de sensación viene dado por la actuación de ciertos opioides secretados naturalmente por el cuerpo al tener contacto con la figura relacional de apego. Estos opioides, como lo pueden ser por ejemplo las endorfinas, dinorfinas, encefalinas, colaboran conjuntamente con el accionar de la oxitocina, la prolactina cerebral, generando una sensación de no solamente alivio, sino hasta cierto grado de placer, porque actúan prácticamente de la misma manera que lo harían las anfetaminas. Se da así un efecto paradojal, puesto que tras la ruptura con una persona que te ha estado lastimando, la respuesta debería ser de cierto alivio o cierta alegría. La paradoja viene dada justamente porque la persona siente un dolor tan intenso que solamente puede ser calmado al entrar en contacto nuevamente con la misma persona, y esto convierte a la ruptura y a la revinculación en un círculo vicioso del cual es extremadamente difícil salir. En contraste con el trastorno de estrés postraumático, el que aparece en el DSM, el trauma relacional complejo tipo 2 o trauma de traición se caracteriza por 5 tipos de daño. El primer aspecto que a tener en cuenta es que los flashbacks, los recuerdos intrusivos, no ocurren como en el trastorno de estrés postraumático convencional a nivel de imágenes mentales. Los recuerdos no aparecen en la mente como escenas imaginarias en términos de imagen, sino que son más bien flashbacks y recuerdos afectivos que someten a la persona como oleadas permanentes de todo lo vivido a nivel emocional, a nivel sentimental, con altas dosis de culpa y por sobre todo mucha rabia, decaimiento anímico, etc. El segundo tipo de daño que hay que estipular es la existencia en la víctima de una actitud hacia sí misma plagada de un enorme sentimiento crónico de vergüenza, sentimiento de culpa y de desesperación o desasosiego. La persona está convencida de que no tiene remedio, la persona está realmente muy convencida de que el estado en el que está es permanente, de que ella es inadecuada y que por supuesto transcurre con un deterioro progresivo de la autoestima. Entonces esta persona con una autoestima totalmente dañada se convence de que no merece cosas buenas, de que no es digna del amor, de que lo que le toca en gracia es lo que le corresponde, y por supuesto esto potencia las probabilidades de que esta víctima termine de nuevo, ya sea con la misma persona o con alguien de características similares. En tercera instancia, el trauma relacional complejo viene con tintes casi depresivos. Hay un abandono de una misma, la persona deja de bañarse, deja de alimentarse correctamente, deja de hacer ejercicio, deja de asearse. Entonces
este alejamiento, digamos, de las fuentes de refuerzo naturales va introduciendo a la persona en un estado distímico, un estado prácticamente depresivo. Un cuarto elemento a considerar es un proceso interno de rumiación con características muy autocríticas, muy culpógenas. Es un cuestionamiento, un autocuestionamiento muy destructivo. Las personas se echan la culpa de todo lo malo y por supuesto es como si olvidaran lo bueno que han hecho. Y el quinto elemento a considerar es la ansiedad social. Las personas que salen de una relación de tipo traumático tienen miedo a dejarse ver en público, tienen miedo a que les vean, entonces dejan de concurrir a actividades sociales, ya no van a cumpleaños, a recibidas, a eventos de la empresa, directamente sienten que tienen que mantener la compostura, sienten que tienen que no mostrar su aflicción, su dolor, su angustia, y bueno, esto conlleva un desgaste realmente enorme. Para no sentir este desgaste, la persona prefiere aislarse y de nuevo, bueno, aquí lo que tenemos es una retirada sistemática, ¿no? Una evitación, una huida de distintas facetas de la vida que en otro momento a la persona le han hecho mucho bien y que ahora esta persona siente simplemente que no tiene las fuerzas como para encarar estos ámbitos de la vida y por tanto esta retirada colabora por supuesto con un estado de ánimo depresivo.